Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de llegar al final de la cuarta semana de nuestro estudio de los temas de Juan, algunos temas del Evangelio de Juan. Y agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que nos ha estado acompañando durante estos días para aprender un poco más de la palabra de Dios. Pero además, hoy que ya llegamos al día viernes, estamos muy emocionados porque justamente mañana sábado, que vamos a la iglesia durante la mañana, tenemos algo especial. ¿Y qué es lo que tenemos para el día de mañana, Pastor Perla? Ya a eso de las 2 de la tarde aquí en El Salvador. Bueno, el día de mañana, 26 de octubre, estaremos dando gracias a Dios por los 26 años de Radio Adventista. Así que si usted está aquí en El Salvador, está invitado, es bienvenido para poder participar con nosotros en el Templo Adventista Central de San Salvador a partir de las 2 de la tarde. Así y lleve es. su ofrenda. Lleve su ofrenda de amor porque este ministerio radial está siendo bendecido por Dios, pero también espera que nosotros nos involucremos para que sigamos predicando el Evangelio eterno. Además, recuerde que por esas ofrendas de amor usted se lleva un bonito obsequio de parte de radio. Y es solamente algo simbólico, pero queremos que usted tenga algo que lo recuerde, que le recuerde que apoyó a este ministerio radial. Hoy vamos a hablar sobre los testigos de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías para hacer un resumen de lo que hemos estudiado. Pero justamente en armonía con lo que estamos recordando del aniversario, qué bonito es saber que esos testimonios llegan hasta hoy y la radio es un medio para difundir Amén. el testimonio de Jesús. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestro estudio de hoy. Padre, primero queremos darte gracias por los 26 años de Radio Adventista y porque el día de mañana, sábado, vamos a poder celebrarlo con una actividad especial. Pero también queremos pedir sabiduría para estudiar hoy, para reflexionar sobre lo que hemos estudiado durante esta semana. Gracias por tus misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar, pastor, justamente con el primer testigo que analizamos esta semana, porque me pareció bastante curioso algo que usted destacaba al principio de la semana, y es que en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista, no es presentado tan grande como lo es presentado en otros evangelios. Estoy usando estas expresiones, pero no es que no sea importante en el Evangelio de Juan, pero pareciera como que el tratamiento es diferente. Usted nos hizo notar ese detalle que es muy interesante. Lo interesante además es ese dato que nos dio sobre que hasta el día de hoy hay personas que siguen a Juan, aun cuando el propósito por el cual Juan vino a este mundo y nació y Dios le dio su ministerio fue para señalar a Jesús. ¿Qué debemos aprender de esto? ¿Por qué el apóstol Juan decide que el tratamiento que le dará a Juan el Bautista es diferente de los otros evangelios? ¿Y por qué hace tanto énfasis en que no es Juan al final el que debe ser el centro de nuestra atención, sino aquel a quien Juan señaló? Bueno, tal como hemos declarado en la lección de esta semana, es bien interesante porque Juan el Bautista fue ordenado por Dios para ser la voz precursora de la venida de Jesús, del inicio de su ministerio. Él tuvo esa oportunidad que aún antes de nacer, sus padres escucharon de Dios mismo, de un mensajero celestial, la importancia de su vida, de su ministerio. Dieron indicaciones a sus padres cómo debían ellos vivir su vida, bueno, su madre en el embarazo, etc. O sea, no hay duda que Juan el Bautista tuvo un ministerio que fue levantado por Dios mismo. Amén. Pero recordemos que el ministerio de Juan el Bautista iba a ser señalar a Jesús. Era como cuando un cohete va al espacio. Bueno, una de las maneras de lanzar cohetes al espacio es que hay unos propulsores que se encargan de llevar la nave principal hasta cierta altura fuera de lo que nosotros normalmente tenemos aquí o donde andan los aviones. Y entonces una vez ya está puesto ahí en órbita, entonces se despegan esos otros propulsores que han enviado ese cohete. Y entonces esa era la misión de Juan el Bautista. Él iba a señalar a Jesús y él sabía que él se tenía que quedar sin seguidores, sin discípulos,
porque él mismo lo dijo, a él le conviene crecer, a mí menguar. Yo no soy digno de ni siquiera hacerle los cordones ahí a la sandalia. Bueno, él entendió eso, pero lastimosamente algunos de sus seguidores no entendieron eso. Wow. Y ellos continuaron venerando a Juan el Bautista. Después de 400 años que había habido un silencio de parte de Dios, no había habido un profeta oficial de Dios, y Juan el Bautista aparece vestido a la usanza de los profetas del Antiguo Testamento. Obviamente hubo personas que vieron eso, que era algo muy grande, y sin embargo no hicieron esa conexión con el Mesías, que era Jesús. Por supuesto, no estoy diciendo que todo fue así, porque claro, lo que hemos estudiado esta semana en la lección es que los primeros discípulos de Jesús efectivamente fueron discípulos primero de Juan el Bautista. Entonces tenemos que él cumplió su misión en ese sentido, pero hubo personas que ya cuando Juan escribía su evangelio, allá a finales probablemente del primer siglo, había un movimiento en honor a Juan el Bautista. Y como usted lo decía, y bien interesante, hasta hoy hay un movimiento en honor a Juan el Bautista y lo veneran a él, y se olvidaron de seguir a Jesús. Creo que, ¿por qué estamos resaltando esto y hemos tomado tiempo? Porque esta es una palabra de advertencia para nosotros, que no importa si un movimiento es levantado por Dios, si no nos mantenemos en la misión que Dios nos ha encomendado, podemos perder el rumbo. ¿Qué necesitamos para mantenernos en el camino? Bueno, tenemos que ser conscientes de la misión que Dios nos ha dado. Tenemos que estarnos evaluando a nosotros mismos si es que estamos siguiendo la misión que Dios nos ha dado, y creo que tenemos que mantenernos humildes. Es una de las cosas que enseña Juan. De hecho, por eso Juan, el escritor del Evangelio, presenta a Juan el Bautista diciendo a las personas que deben seguir a Jesús, y señala a Jesús porque esa es la actitud correcta. Y justamente, pastor, me llama mucho la atención porque parece que esto está verificado incluso en la historia. Cuando pensamos en movimientos como la Reforma y pensamos en grandes luminarias como Martín Lutero, Zwinglio y otros, lo que notamos es que las personas terminaron siguiéndolos a ellos y no la luz que ellos habían dado buscando más luz, sino se quedaron con el personaje. ¿Por qué esto es tan peligroso incluso para nosotros hoy, teniendo toda la luz que ya tenemos, sí, pero que podríamos llegar a admirar de repente a una persona que creemos ese es el expositor de la verdad, y hacer lo que han hecho los seguidores de Juan hasta hoy? Bueno, lastimosamente, hermano Gerson, eso sucede por la fragilidad humana, por nuestra propia naturaleza humana, la pecaminosidad que hay en nosotros. Es posible la apostasía personal y aún corporativa si nosotros no nos mantenemos en la luz. ¿Sabe que ahora que usted decía eso, hablando de los reformadores, también pienso que eso nos ha pasado en un sentido como iglesia? Gracias a Dios no es algo general, pero algunos, por ejemplo, hablan y dicen los pioneros. Mire, si un pionero creía esto, tenemos que creer eso nosotros. Si un pionero no le había avanzado la luz y él creía y venía de otra confesión religiosa y creía que Jesús no era Dios, pues yo también tengo que creer que Jesús no era Dios, cuando yo ya tengo una luz que ha brillado mucho más. Entonces, creo que vale la pena recordar eso, porque hay ciertos movimientos ahí, no son muy grandes, nunca puede decir uno hasta dónde puede afectar o hacer algún daño, porque recordemos, volvemos a repetir, la fragilidad humana, la pecaminosidad humana está en todos nosotros, y nunca tenemos que pensar, no, yo siempre voy a hacer lo correcto, siempre voy a seguir a Dios. No, nunca nadie puede confiarse. Pero creo que nuevamente esta es una buena lección. Tenemos que mantenernos avanzando en la luz que Dios nos ha encomendado. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y tenemos que siempre, como ya lo mencioné anteriormente, estar evaluándonos para ver si estamos cumpliendo con la misión para la cual Dios nos ha traído a esta fe que gracias a Dios hoy profesamos. Y eso me lleva, pastor, al testimonio de Nicodemo, porque es muy curioso. De repente
Nicodemo tenía todas las ventajas de este mundo, no solamente en el aspecto material que las tenía, sino también en el aspecto espiritual. Nicodemo era un maestro, un líder en Israel, muy respetado, pero cuando llega a encontrarse con Jesús, nos encontramos con que Jesús va directo al grano y le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo este nacimiento que le presenta el Señor Jesús a Nicodemo nos habla a nosotros sobre la necesidad de esa conversión diaria? ¿Cómo está inmerso aquí el tema del bautismo y por qué es tan importante para nosotros reconocerlo? Bueno, el caso de Nicodemo es un caso muy importante para nosotros, porque Nicodemo estaba, si hoy podría llamarse, en el top 10, ¿verdad?, de la lista. Estaba en los primeros lugares, era fariseo, era miembro del Sanedrín, era acaudalado, no sabemos cuál era su actividad económica. Lo que sí sabemos es que, como yo lo mencioné ayer, era uno de los hombres más ricos de Jerusalén. Así que Nicodemo pensó que lo tenía todo y que ya estaba dentro del cielo ya. Pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le muestra que está fuera y que tiene que hacer algo para estar dentro. Claro, eso lo desconcertó totalmente, pero a la vez es una advertencia nuevamente para nosotros, que podemos pensar, no, yo ya estoy adentro del reino, ya me bauticé, ya voy a la iglesia, conozco esta profecía, hago esto, lo otro, y ya estoy dentro. Pero Nicodemo había fallado en algo. El Espíritu no estaba dirigiendo su vida, porque no había conocido todavía esa revelación de quién era Jesús, quién era el Mesías. Amén. Recordemos que en el libro de Juan, es cuando Juan escribe su evangelio, él dice que el propósito es que conozcamos a Jesús, pero Amén. No cualquier Jesús, no el Jesús que le han contado, sino aquel que es el Creador, aquel Amén. Que es Dios, aquel que sus días son desde la eternidad. Y ese es el Jesús que tenemos que conocer, aquel que es el Salvador del mundo, que después de ser el Creador, en San Juan 13 encontramos que Dios dio a su Hijo único, ese que era el Creador, que era Dios, ahora vino en carne humana. Amén. Nicodemo no tenía ni idea de cómo Dios estaba operando para salvar al ser humano, pero Jesús le presentó ahí el Evangelio y Nicodemo lo creyó. Nuevamente creo que esta semana hemos tenido, ya que estamos tratando personas, los testimonios de diferentes personas, pues ya habíamos estudiado testimonio de la Escritura, del Espíritu, etcétera, pero ahora es cómo las personas van interactuando con Jesús. Juan el Bautista, llegaron unos fariseos por ahí, se cree que tal vez Nicodemo era parte de esa comitiva que llegó, no sé, pero estaban interesados en política. Bueno, a ti quién te autorizó, y a ti esto, y a ti lo otro. Y Juan el Bautista estaba centrado en Jesús. Nicodemo aprendió cuando Jesús le dijo, mira, yo tengo que ser levantado como la serpiente, todos me tienen que ver a mí. Cuando Jesús murió, ahí fue que Nicodemo cambió su perspectiva y él comenzó a ver a Jesús como lo que realmente Jesús era. Pero recordemos que la enseñanza para nosotros que queda es, no pensemos que por pertenecer al pueblo aún elegido, nosotros ya estamos dentro del reino. Tenemos que experimentar por nosotros mismos un nuevo nacimiento que viene de arriba, que está involucrado el acto del bautismo, claro que sí, porque es la manifestación pública de que nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Y que nos identificamos con el Maestro, ¿verdad? Y ahora, pastor, siempre a partir del testimonio de Nicodemo y de esa conversación que tuvo, me gustaría que nos ayudara a explorar este tema que aparece en Juan, el tema de que Jesús conoce a las personas, nos conoce realmente, conoce lo más profundo de nosotros, no necesita que nadie le dé referencias de ninguno de nosotros. ¿Por qué esto para Juan es tan importante que de repente lo va dejando por ahí escrito y a fin de que nosotros lo tengamos presente? Este es otro de los temas interesantes ahí en el Evangelio de Juan, es que Jesús conoce. Lo leíamos el día de ayer con Nicodemo, que él sabía lo que había en el hombre, sabía lo que estaba ahí adentro, cosa que nosotros no tenemos esa capacidad. Pero Jesús no solo conoce, sino que él prescribe precisamente, dado ese conocimiento previo que él tiene,
lo que necesitamos. Amén. Lo que necesitamos. A Nicodemo le recetó un nuevo nacimiento, a la mujer samaritana le recetó el agua de la vida, y así nosotros encontramos en las diferentes interacciones cómo Jesús le dio a cada uno lo que estaban buscando. Los primeros discípulos tuvo una charla con ellos, la Biblia no nos dice qué habló, pero nos dice, que él cuando les preguntó qué buscan, y Jesús los invitó a estar con ellos y conversar toda una velada, una noche. Bueno, eso a nosotros nos debe animar para ir a Jesús, Amén. porque Él nos conoce, y a pesar que nos conoce, quiere estar con nosotros. Amén. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Sabe que aún en las relaciones humanas nunca se termina de conocer uno. Claro. Las parejas, padres e hijos, en el trabajo, en la iglesia, de repente uno dice, bueno, eso no lo conocía yo de ese hermano o de esa hermana, porque nunca nos terminamos de conocer, pero Jesús nos conoce y quiere estar con nosotros a pesar de que nos conoce. Por eso no tenemos que huir de Él. A veces las personas dejan de ir a la iglesia porque hicimos algo que no es correcto, o tememos que Dios va a castigarnos por X razón, pero acerquémonos a Él, porque Él nos conoce, y no escondamos de Él, hablemosle con nuestras necesidades, con nuestro lenguaje, con lo que somos, digámosle lo que hemos hecho, y Él está dispuesto a aceptarnos y por supuesto a transformar nuestras vidas. Amén. Finalmente, pastor, me gustaría que pudiera ayudarnos a evaluar nuestra propia labor hoy como iglesia, como hijos de Dios que esperan la segunda venida de Jesús, en comparación con la labor de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, humanamente hablando, tal vez no parece la persona más brillante en el firmamento. Al final, en su vida, incluso parece que fracasó en su ministerio, humanamente hablando. Y sin embargo, el testimonio de Juan es un testimonio poderoso que nos sigue señalando a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? ¿Cómo podemos evaluar las cosas? ¿Hacia qué debemos apuntarle? Considerando que nosotros tendemos a dedicarle mucho tiempo a muchas cosas que tal vez no sean lo más prioritario. Bueno, Juan el Bautista tenía una visión muy clara de su propósito en esta vida. Él conocía su misión, y realmente es lo que hemos estudiado esta semana. Cuando él le preguntaron, bueno, ¿quién eres tú? Él sabía quién era, sabía quién no era y cuál era su destino en este mundo. Juan el Bautista lo sabía muy bien, la voluntad de Dios para su vida, la conocía, la aceptó y la vivió, porque no es que fue un robot que Dios dice, bueno, a este yo quiero que se vaya al desierto y ahí esté bautizando y predique. No, era un ser humano, porque los otros evangelios presentan también alguna falla que Juan el Bautista tuvo en un momento de duda, de angustia, cuando él estaba en la cárcel, pero cuando él estuvo frente a Jesús, él reconoció a Jesús, la misión que él tenía de ser la voz que clamaba en el desierto, de presentar a otros a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Entonces yo creo que es algo que nosotros también debemos tener en mente y debemos tener presente para nosotros ahora. ¿Cuál es nuestro rol en la iglesia? ¿Cuál es nuestro rol como iglesia? ¿Cuál es nuestra misión? Nuestro rol en la familia, en el trabajo, etcétera. Porque muchas veces creo que donde estamos fallando es que no conocemos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión. Hasta alguien se hizo famoso hace muchos años porque escribió un libro, Una vida con propósito. Sí. Y tuvo mucho alcance, porque precisamente eso es lo que las personas se preguntan, bueno, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Y para qué? Etcétera. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Él manda a su Espíritu Santo y Él nos guía en ese propósito. Nunca nos desviemos, ni por ninguna razón. El Bautista tenía un gran público y tenía seguidores, sí, pero cuando le tocó presentar a las personas a Jesús y que lo dejaran solo, él estuvo dispuesto. Hay personas que a veces creo que tienen seguidores, pero han ido demasiado lejos y
y cometen un error o saben que hay una enseñanza que no es correcta, que tal vez ellos han creído o están diciendo, pero no quieren retroceder. Dicen, no, voy a perder los seguidores, voy a perder esto. Por eso debemos admirar cuando alguien, a pesar de tener fama, seguidores y esto, Sí. está dispuesto a perder a esos seguidores para seguir a Jesús. Creo que ese es el ejemplo que nos deja Juan el Bautista. Amén. Creo que es un gran ejemplo y que nos habla mucho a nosotros, que estamos esperando la segunda venida de Jesús y que estamos comisionados para testificar antes que Jesús venga por segunda vez. Me gustaría, pastor, que orara por nosotros y que si antes de orar tiene un comentario final sobre lo que hemos estudiado, nos ayudara para que nosotros podamos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo en este camino que vamos hacia el reino de los cielos. Muy bien, creo que tal vez recordar cómo Juan el Bautista fue una persona humilde. Él dijo, bueno, aún yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. ¿Será que a nosotros nos es fácil someternos a la voluntad de Dios? Ser siervos de Dios, y la palabra siervo en aquel contexto siempre significaba un esclavo. Sí. O quiero hacer yo a Dios mi esclavo. O sea, ¿quién es el esclavo de quién? O yo sigo la voluntad de Dios y soy su esclavo, soy su siervo, o yo quiero que Dios siga mi voluntad y quiero que Dios sea mi esclavo, sea mi siervo. ¿Quién es el siervo? Juan el Bautista nos presenta la verdadera perspectiva correcta y no importa lo que pase en esta vida, hermanos, sigamos sometidos a la voluntad de Dios para nuestra vida, porque va a ser lo mejor. A veces no vamos a entender aquí, no lo vamos a entender. Juan el Bautista hubo un momento que, aunque él se sometió, no lo entendió, Claro. pero él siguió la senda trazada para él, aunque significó sacrificio. Que Dios nos ayude para poder seguir ese ejemplo, y sabemos que hay toda una eternidad donde Dios va a compartir sus bendiciones con nosotros. Amén. Pastor, ore por nosotros entonces. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos dejas estas lecciones maravillosas para nosotros. Gracias porque podemos entender que hay una misión definida para cada persona en esta tierra, para tu iglesia, para cada familia. Permítenos, Señor, andar en la luz y no permitir que nada nos distraiga. Ayúdanos, Señor, para que todos podamos reflejar el carácter de Jesús. Lo pedimos en ese nombre precioso, el nombre de Jesús. Amén.